Este decreto ejecutivo 192, que absorbió a la educación bilingüe, a la tutela del ministerio, dice: la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe es una instancia del Ministerio de Educación descentralizada, administrativa, técnica y financiera. Entonces, ¿por qué tienen miedo de la descentralización o de la autonomía? Si su presidente emitió ya un decreto ejecutivo instaurándola así, por lo tanto demandamos ese derecho fundamental de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y no debo insistir en el marco constitucional. No venimos a pedir ningún favor, ninguna caridad, sino a que se ejerza y se respete los derechos colectivos. Numeral 14 del artículo 57, compañeros asambleístas. Y por supuesto, es simple. En todos los articulados que tienen que ver con el título cuarto del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, hay que dejar establecidos los niveles, la autonomía administrativa, la autonomía financiera. Es el único tema que prácticamente queda pendiente, específicamente en lo que tenga que ver con la secretaría. Nosotros planteamos, aquí quiero aclarar también un aspecto fundamental. Acabamos de volver de Bolivia teniendo la experiencia con la justicia indígena. En Bolivia existe el Ministerio de Justicia, con un viceministerio de Justicia indígena operando. Nosotros propusimos el viceministerio del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, pero todavía nos da miedo darle el paso estructural de construir el Estado intercultural y plurinacional. En este ámbito nosotros consideramos, para nosotros sería lo más apropiado que sea la secretaría, pero si les da miedo tener una secretaría, tengamos un viceministerio de Educación Intercultural Bilingüe. ¿Cuál es la preocupación? Como política de Estado para defender estos derechos fundamentales, pero ese viceministerio o esa secretaría en última instancia, como lleguemos a acuerdos, tiene que tener autonomía administrativa, financiera y por supuesto por el testimonio que hemos dado como educación bilingüe de ser capaces de dar una lección a América Latina. UNICEF reconoció la mejor contribución de la educación intercultural bilingüe en América Latina, y no solo por tener el modelo, sino precisamente por tener miles y miles de estudiantes y profesores vinculados en el sistema. Y por supuesto, señores asambleístas, con esto no estamos diciendo hay que hacer un mundo aparte. Tiene que haber un mecanismo de coordinación entre los dos sistemas, entre el sistema general y el sistema bilingüe. Por supuesto que tiene que haber colaboración. No es justo que después de 180 años no hayan asambleístas que entiendan las lenguas milenarias. También es un problema y un divorcio de la educación. Ahí estamos nosotros de los pueblos y nacionalidades para ayudar a aprender las lenguas ancestrales. Y qué maravilloso sería, ¿no es cierto?, encontrarlos en la Amazonía, hablar las lenguas de los amazónicos, encontrarnos en la Sierra Andina para hablar precisamente estas lenguas milenarias. Desde ese ámbito insistimos. Por supuesto que tiene que haber colaboración y coordinación entre los dos sistemas. De ninguna manera estamos hablando de mundos separados. Y por supuesto, para eso planteamos también el Consejo Plurinacional del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, en el que estará la autoridad educativa, en el que estarán las autoridades de los pueblos y nacionalidades. Por favor, no hemos dicho solo pueblos y nacionalidades. De ninguna manera, no se confunda. En ese sentido queremos reiterar que no hemos venido a pedir de favor ni de rodillas, solo venimos a demandar nuestros derechos. Y conste, estaríamos frente a un genocidio y etnocidio a la hora de cerrar hoy la educación bilingüe, porque estaríamos acabando con las lenguas y los saberes. Si no, yo pregunto, dígame cualquier asambleísta, una instancia especializada en toda esta burocracia que ha creado el actual régimen para trabajar políticas de pueblos indígenas. No existe ninguna. Todavía se siguen haciendo cajas de cemento en la Amazonía, hablando de vivienda. En los Andes, a 4.000 metros, cajas de cemento. Todavía se siguen haciendo políticas desde el Estado colonial. Por lo tanto, creemos que esta instancia especializada en pueblos indígenas para la educación tiene que ser fortalecida. Y finalmente, no podemos permitir la inequidad entre los sistemas. Si ustedes miran, compañeros, en el 2004, la educación hispana recibía por cada niño $148, la bilingüe recibía 133.
pero en el 2008 la hispana recibía 350 y la bilingüe 250, $200 prácticamente. Eso no podemos permitir en este momento de la historia. Mire, señores asambleístas, señor presidente, yo quisiera retar a que los asambleístas salgamos a ver cómo están las comunidades, en qué situación se encuentra la infraestructura educativa, en qué situación se encuentra la vialidad. Consecuentemente, los educadores comunitarios, los maestros del sistema de educación intercultural bilingüe, sí se merecen un trato especial, porque prácticamente trabajan en condiciones muy difíciles, sin accesibilidad, sin infraestructura. Por consecuentemente, este sector de educadores y educadoras, sin desmerecer al otro sector, por supuesto, que tiene que ser igualmente tratado con dignidad. Por lo tanto, compañeros asambleístas, en este día hagamos historia. Demostrémosle al mundo que podemos construir un Estado intercultural plurinacional, que podemos ejercer con valentía ese derecho de sus pueblos que fueron violentados por el sistema colonial. Por lo tanto, yo quiero decir a mis colegas que están aquí, aquí estamos de pie como los árboles, torrentosos como el agua, incontenibles como el fuego. Shuk maquilla, shuk shunguya, shuk yuyaya. Le queda un Causachun yucanchi yachay, causachun educación bilingüe. Compañero presidente, compañeros asambleístas, está en vuestras manos. Acabamos de entregarles el modelo educativo que es producto de esta minga. Pero no es solo eso, hay todos los libros elaborados de la educación básica, el cucayo pedagógico. Si no, dígame, en 180 años, si el sistema tradicional o el propio Estado produjo para educación general. Ahora están asustados cuando los pueblos indígenas empezamos a contar nuestra historia, a hablar en nuestra lengua, a ejercer nuestros derechos, a seguir sembrando la Pachamama para que haya comida en el campo y la ciudad. Ahora, ¿por qué se asustan si en nuestros libros contamos de nuestros heroicos levantamientos? ¿Por qué se asustan si en nuestros libros hablamos de la sanación, hablamos de la ortiga, del agua, del fuego, de la tierra? Ese es el gran desafío que tenemos, compañeros y compañeras. Por lo tanto, hago un llamado pacífico y democrático a nuestros hermanos asambleístas, que son conscientes y defensores de la lucha histórica de los pueblos indígenas, a sumarnos a esta causa. Por lo tanto, viva la educación intercultural bilingüe, viva el Estado intercultural y plurinacional. Muchas gracias.